A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higueras, ni viñas, ni granado, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro. Delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se le apareció y el Señor dijo a Moisés: coge el bastón, reúne la asamblea con tu hermano Aarón y en presencia de ellos ordenen a la roca que dé agua. Sacarán agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba. Ayudado de Aarón, reunió la asamblea delante de la roca y les dijo: escuchen, rebeldes, ¿creen que podemos sacar aguas de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. If today you hear his voice, ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a tu presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. come, let us bow down and Entren, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno nunca la vencerá. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went into the region of En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del why Hombre? some say John Ellos the contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. He said to them, but who Él do les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Peter said in reply, Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesus said to him, Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. say to you, you are Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré I will give you las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. He strictly ordered Les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Verbum Domini. Our Lord bestows primacy upon St. Peter. El Señor concede primacía a San Pedro hoy en el Evangelio. Elige a Pedro a pesar de su debilidad, lo cual vemos muy claramente al final del Evangelio de hoy, para guiar a los apóstoles. Successors Y power. le da a él y a sus sucesores poder y autoridad para preservar la unidad en la iglesia y salvaguardar el depósito de la fe. We also see in this passage that También vemos en este pasaje que el nombre de Simón es cambiado a Pedro, que significa roca. very Y significant las escrituras when one's name is changed. es muy importante cuando le cambian el nombre a alguien. Usualmente involucra recibir un encargo especial de parte de Dios. What is happening in the Eso es exactamente lo que ocurre en el Evangelio de hoy. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, prevail against it. y el poder del infierno no prevalecerá sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates sobre la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. To preach and to handle El Señor le daría la autoridad a Pedro y sus sucesores a predicar y transmitir el Evangelio fielmente y ser protegidos del Espíritu Santo de predicar error con respecto a la fe y la moral. to make Y el Señor tuvo la intención de hacer de Pedro la roca base de la iglesia, for the papacy to y no quiso que el papado acabara con la muerte de San Pedro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, y el Señor seguirá dándonos pastores en el sucesor de San Pedro. Recibieron la misma misión, el mismo poder y autoridad que recibió nuestro primer papa. Bishop of Rome. He has A jurisdiction. pesar que el papa es el obispo de Roma, tiene jurisdicción sobre el mundo entero. Our Lord gave Peter and his successors the keys of El Señor le dio a Pedro y sus sucesores las llaves del reino de los cielos. Y tenemos más claridad sobre la importancia de las llaves loosing if we look y de atar y desatar si miramos Isaías capítulo 22. after we hear of the royal steward En ese or the prime capítulo minister of leemos acerca del administrador fiel, quien es el segundo al mando después del rey. Y en ese capítulo Dios reemplaza un ministro con otro. there's succession. Así que vemos que hay sucesión. The office gets passed on from El cargo es transmitido de uno a otro con el tiempo. also see the reference to the key También vemos la alusión a la llave de la casa de David, que es símbolo de autoridad. upon the minister of El rey le concede al again regarding this cargo. passage from Isaiah 22. Con respecto a este pasaje de Isaías 22, Dios dice que él, en los hombros del nuevo ministro él dice, en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Nadie podrá cerrar lo que él abra ni abrir lo que él cierre. So we see that the king entrusted Así que vemos que el rey le encomienda a su fiel siervo
la autoridad de tomar decisiones vinculantes, y esto es transmitido al Papa. So that's helpful again today when we hear our Lord giving the keys Cuando, of the kingdom cuando to escuchamos que el Peter. Señor le da las llaves del reino a Pedro, nos da Telling him that what esperanza. he binds and looses Le on dice earth que lo que él ate y desate en la tierra quedará atado y desatado en el cielo. nation, the church Y and the además, catechism teach la very Iglesia y el clearly Catecismo enseñan claramente que el poder de the las reference to llaves today's gospel means the authority to govern significa la autoridad para gobernar la casa de Dios. to absolve La sin, Iglesia, autoridad para absolver pecados, doctrinal autoridad para pronunciar juicios doctrinarios y autoridad para tomar acción disciplinaria en la Iglesia. and the Pope as the successor Y el Papa, como sucesor de Pedro, también tiene autoridad de enseñar, part of his role que in es parte binding, principal de su papel binding and loosing en atar y as desatar Peter. que le fue conferido a Pedro. Today we celebrate Hoy celebramos el memorial the dedication of the Basilica de la dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma, Church and the que es la iglesia más antigua en el occidente dedicada a la the Virgen. four major basilicas of Es una de las Mother 4 basílicas principales en Roma, which is the Pope's junto a San Juan Laterano, St. que es la Peter's, Catedral del Papa, la de San Pedro, Pope is buried, donde está sepultado San Pedro, where St. y Paul is buried. San Pablo Extramuros, donde está sepultado San Pablo. On August 5th, Y cada año, el 5 de agosto, hay la costumbre de pétalos being de dropped rosa blanca from the ceiling into the sanctuary of que se dejan caer del techo del santuario de Santa María Mayor para conmemorar el origen de esta gran basílica. from the mid 4th century during the night of August 4th into the 5th. Desde mediados del siglo IV, In the dreams of the Holy Father, el agosto 4 y 5, la Virgen se le apareció al Papa Liberio en aquella época y a una pareja millonaria. Esta pareja no había podido tener hijos, pero se sintieron inspirados a hacer algo en honor a la Virgen. to pass it on. Estaban rezando preguntando qué podían hacer con sus riquezas, pues no tenían herederos. Each of them Se le apareció la Virgen a cada uno de ellos en un sueño y pidió que se construyera una iglesia en su honor where her en Roma, donde sus hijos espirituales pudieran acudir a su madre con sus necesidades, y donde cayera nieve indicaría dónde se construiría la iglesia. Así que el 5 de agosto, la siguiente mañana, el Papa Liberio fue informado que había caído nieve en esta colina, incluyendo en la tierra propiedad de esta pareja. Esto es milagroso porque nuevamente es agosto it's particularly hot in y es particularmente caluroso en Roma en agosto. first called the La Liberian, iglesia fue llamada inicialmente la Basílica Liberiana por el Papa Liberio. called St. Mary of the También fue llamada Santa María de las Nieves, as snowfall had outlined where the basilica. haciendo referencia a su origen. Later, Pope Sixtus III Más adelante, el Papa Sixto III supervisó renovación basilica to the Mother y rededicó la basílica a la Madre de Dios. Por eso se le conoce como la Basílica de Santa María Mayor. This was just 1 year Y este fue apenas un año después del concilio de Efeso, en el año 431, cuando la Virgen fue proclamada Teotocos, of God. portadora del Señor y Madre de Dios. The time that Nestorius had been Fue en esa época que Nestorio estaba enseñando la herejía de que la Virgen no podía as the Mother of God. ser llamada Madre de Dios, sino solo del hombre, Jesucristo. But if we deny that Mary is the Pero si negamos que María es la Madre de Dios, entonces estamos negando la divinidad de Cristo, Son is God, que el Hijo de María es Dios, o negamos la encarnación, que Dios realmente se hizo hombre, que Dios realmente se hizo su Hijo. Christ's divinity and the incarnation La divinidad de Cristo y la encarnación son dos de las más importantes dogmas y doctrinas de la Iglesia, y vemos cuán unida está la Virgen a estos. of course, she's not the origin or the Por source supuesto, ella no es el origen ni fuente de la divinidad de Cristo, pero Dios la escogió para ser su madre. Así que muy sencillamente, si creemos que Jesús es Dios y que María es la madre de Jesús, that Mary is. entonces hemos de creer que María es la madre de Dios. And on this day in which we honor the blessed En este día que oramos a la Virgen, podemos pensar en las palabras de San Maximiliano Kolbe, que María es la senda más segura hacia Jesús Christ to us just y que ella nos trae a Cristo, así como ella lo llevó a su prima Isabel. John Paul II would Y likewise Juan Pablo II diría que María es el camino seguro a encontrarnos con Cristo. Por supuesto, sabemos y afirmamos con San Pablo que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Thomas Aquinas Pero como Santo Tomás de Aquino también indicó, nada from being called impide a otros de ser llamados mediadores en cierto aspecto entre Dios y los hombres. cooperate and uniting Pues,
en la medida en que cooperan en unir a los hombres con Dios. Esto lo vemos en la historia de la iglesia con los santos. Cooperan con Dios y llevan a otros más cerca a Cristo. En ese sentido, pueden ser llamados mediadores. No son independientes de Dios, lo hacen mediante la gracia de Dios, pero sabemos que entre las criaturas la cooperación de María con Dios sobrepasa la de todas las demás criaturas. Aquí tenemos un resumen muy breve dado por el padre Gerge Lagrange del papel intercesorio de María, mediadora, cooperando con Cristo, mediadora de todas las gracias. Todas las gracias que recibimos vienen a través de ella, pero ella siempre coopera con el Señor. Nuevamente, ella no es el origen, sino el vehículo. Aquí tenemos una descripción breve de cómo Dios la ha utilizado durante su vida terrenal. Jesús santifica al precursor, San Juan Batista, a través de María, cuando ella visita a su prima Isabel. A través de ella, él confirma la fe de sus discípulos en Canaán a- al realizar el milagro que ella pide. A través de ella, ella confirma la fe en el Calvario. A través de ella, finalmente, el Espíritu Santo se entrega a los apóstoles. Ella oró con ellos en el cenáculo mientras se preparaban para el apostolado y para la vida de fortaleza y gracias del Pentecostés. Así que agradezcamos a Dios el día de hoy por la gracia especial que nos ha dado de su Madre y le pedimos que continúe su intercesión desde el cielo con esta oración de la Iglesia. A ti acudimos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras oraciones y necesidades, sino líbranos de todo mal, oh gloriosa y santísima Virgen. Amén.